Bueno, ahora sí, en la bondad del Señor vamos a compartir la palabra. Decíamos, vamos a ir con este librito que estuvimos poco a poco llevándolo adelante, que lo arrancó Fede como estudio y luego lo fuimos siguiendo distintos hermanos, que hablamos de los resultados de la regeneración, lecciones para la vida cristiana. William MacDonald es el autor. Hablamos de los resultados de la regeneración, de la seguridad de la salvación, de cómo Dios nos preserva también, salvos por siempre, de la tentación y el triunfo sobre la tentación, la conducta cristiana, la cuestión que tiene que ver con el bautismo, la comunión con otros creyentes, el desear y cumplir la voluntad de Dios, la oración y la alabanza, el testimonio del Evangelio y el ganar almas para el Señor, el escudriñar las Escrituras, el estudiar la palabra de Dios. Y hoy el último se llama la vida útil. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de vida útil? Pues sencillamente en cómo un creyente puede hacer para no malgastar su vida, ni más ni menos que eso. Ustedes saben que alguien ha dicho, acá cita MacDonald, un tonto es aquel cuyos planes terminan con el tiempo. Que cuando se termina el tiempo de esa persona en la tierra, se terminan sus planes. Hay una frase muy similar, que a mí me gusta mucho, es muy conocida, la dijo Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero que llevó la palabra a los indios Aucas en Ecuador. Él perdió la vida junto con otros 4 compañeros, llevando la palabra allí en ese lugar. Luego fueron las esposas con amigos de ellos. Y bueno, y ellos llevaron la palabra y muchos de las personas, incluso los asesinos de los quienes habían matado a los misioneros, se convirtieron a Cristo y hay una comunidad cristiana muy importante ahí en ese lugar, ¿sí? Bueno, Jim Elliot, uno de los 5 misioneros que murió a manos de los Aucas, tenía una frase muy conocida que dice: no es tonto el que da lo que no puede retener, para ganar aquello que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede retener, y todo lo que tenemos en la tierra no son cosas que podamos guardar. Los tesoros de la tierra son susceptibles de que se corrompan por el orín, por la polilla, por el mero paso del tiempo. Cosa de que no sucede así con los tesoros celestiales. Y lo que dice MacDonald, es, fíjense, qué necesidad tienen de seguir los consejos que la Biblia les da para evitar tener una vida malgastada y para que la vida sea útil. Para que no acumulemos cosas que no podremos retener y verdaderamente seamos capaces de ganar cosas que sí podemos guardar por la eternidad. Miren, para evitar la tragedia de una vida malgastada, dice el amigo MacDonald, es importante calcular el costo de seguir a Cristo primero. Miren, hay varios textos, pero vamos a buscar por ahora solamente Lucas 14, 25, y lo vamos a leer hasta el 35. Miren, Lucas 14. Yo hoy estuve muy apurado, ni siquiera marqué los textos en la Biblia, así que me van a tener que aguantar un poco más de lo normal. Pero Lucas 14, 25 dice lo siguiente: grandes multitudes iban a él, o sea, iban con él, hablando de Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la oigan comiencen a hacer burla de él. Fíjense que es sencillo el argumento que da Jesús. Vos tenés que ponerte a construir algo, bueno, mínimamente tenés que calcular lo que te va a salir. Versículo 31. ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000?
tiempo que la batalla era cuerpo a cuerpo, ¿no? Casi siempre se definía por la cantidad de soldados que tenía un ejército contra otro. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vale decir, ojo, no es sencillo ser un discípulo de Jesús. Ser un creyente es una cosa, porque creímos en Cristo, porque somos salvos, porque Él nos salvó. El Señor conoce a los que son suyos, ¿sí? Eso es una cosa, pero ser discípulo y seguidor de Jesucristo, ser un enviado por Él, un apóstol, no en el sentido de título honorífico, como a veces se usa, lamentablemente, sino como un sentido de, bueno, el apóstol es aquel a quien Jesús envía para una determinada tarea. Y esto no es tan sencillo. Entonces, dice, fíjense, si ustedes no ponen mis demandas por encima de las demandas de su familia incluso, no pueden ser mis discípulos. Fíjense que duro, que es lo que a veces nos plantea el Señor Jesús. Ser discípulo significa renunciar a las comodidades terrenales, significa renunciar a cuestiones que serían lógicas para cualquier persona, que serían razonables. Significa a veces una vida de negación, a veces enemistad con el mundo, a veces ser ridiculizado. Fíjense lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo, capítulo 3, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 12, él dice algo muy llamativo. Y también él cuenta un poco de algunas cosas que había vivido y de cómo el Señor lo había librado. Y si también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, algún tipo de inconveniente, demanda, incluso persecución o situación compleja, le va a suceder a aquel que quiera ser un discípulo del Señor. Aquel que quiera, dice el apóstol, vivir piadosamente. Vivir piadosamente, que significa amando a Dios. Todos, dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, primera cuestión, es necesario calcular y ver que ser discípulo de Jesucristo no es sencillo. Significa poner a Jesús por encima de cualquier otra necesidad o interés que podamos tener. Segunda cuestión, que es importante tener en cuenta, dice McDonald. Para no tener una vida malgastada, consagra tu vida deliberadamente al Señor. Hay un texto conocido, muy conocido, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1, ¿se acuerda lo que dice? Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, un culto espiritual, algo que le rendimos al Señor. Después dice que todo eso es necesario para no conformar, después es necesario no conformarse a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación del entendimiento para comprobar, darnos cuenta de cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Pero fíjense que dice que entreguen sus cuerpos en sacrificio santo, en sacrificio vivo. Ustedes saben que en la antigüedad existían muchos tipos de sacrificios diferentes. Si ustedes leen el libro de Éxodo, el libro de Levítico, algunas cosas en Números, algunas cosas en Deuteronomio, van a encontrar muchos sacrificios que se hacían para distintos fines, ¿no? Especialmente para cubrir los pecados. Pero eran sacrificios muertos. Un animalito moría para que de alguna manera algún principio espiritual se pudiera rescatar para las personas. Esos eran los sacrificios que existían en el Antiguo Testamento, pero eran sacrificios muertos. Ahora habla de una cosa diferente, un sacrificio vivo. Y el problema con el sacrificio vivo es que la víctima se puede escapar del altar. Y nosotros muchas veces nos escapamos del altar. El sacrificio muerto no, mataban el animalito, lo
y morir ahí. Nosotros a veces nos escapamos. Y bueno, lógicamente, no queremos que nos maten, ¿no? Pero estamos hablando metafóricamente, ¿sí? Se entiende de lo que estamos hablando. No estamos hablando en cuestiones literales. Estamos hablando en términos metafóricos. Pero nos damos cuenta que a veces no queremos entregar todo al Señor. No queremos ofrecernos a Dios. No queremos ofrecernos y dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero a cosas que nos interesan más. Y esa es la realidad, es el animalito que se sale disparando del altar. Y bueno, por eso dice, ofrezcanse en sacrificio vivo. Sacrificio vivo solamente puede ofrecerse en forma voluntaria al Señor. Entonces dice, fíjate lo que cuesta ser discípulo del Señor, consagrate a Él definitivamente. Dijo, hay un autor llamado Stud, que dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay sacrificio demasiado grande que yo no pueda hacer por Él. Y tiene razón, y es lógico lo que dice el amigo Stud. A veces es muy difícil poner en práctica, pero ciertamente, a veces nos cuesta renunciar a cosas que entendemos y efectivamente son lícitas, son razonables, no tienen nada de malo. Pero nos damos cuenta de que renunciar a ello es lo que por ahí el Señor nos pide. Pero lo que dice Stud es cierto, si Jesucristo es Dios y murió por mí, no hay sacrificio demasiado grande que yo no pueda hacer por Él. Cuando tenemos que pensar en renunciar a algo, tenemos que pensar primero en cuánto tuvo que renunciar el Señor por nosotros. Y ahí la cosa seguramente va a cambiar. Tercera cuestión, dice, no solamente calcula el costo, consagra tu vida al Señor, abandoná tu vida por Cristo, dice McDonald. Mateo capítulo 16, les leo. Mateo capítulo 16, versículo 25, dice, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Son las paradojas que el Evangelio nos muestra muchas veces, ¿no? El que quiera salvar su vida la va a perder, el que quiera verdaderamente, el que esté dispuesto a perder su vida por causa del Señor, la va a ganar. Como decía Cliff Lewis, ¿no? Cliff Staple Lewis era el autor de las Crónicas de Narnia, un amigo de la casa ya casi, que para quienes nos gusta leer sus libros. Lewis decía que quien verdaderamente se entrega todo al Señor no se convierte en un pusilánime o en un tonto que es manejado de acá para allá. Al contrario, no pierde su verdadera personalidad, sino que recupera la verdadera personalidad que Dios le pensó para esa persona. Es decir, Dios te pensó, Dios me pensó de una manera que cuando nos abandonamos al Señor, efectivamente somos exactamente lo que Dios quería que seamos. Entonces, lejos está de que nos volvamos influenciables, manejables o demás, sino que nos volvemos perfectamente de acuerdo a lo que Dios quería que seamos. Siguiente. Y acá también se va poniendo picante el amigo McDonald también, ¿no? Y ciertamente a veces es muy desafiante lo que nos plantea, pero entendemos que la palabra nos muestra esta realidad también, ¿no? Dice, quema los puentes que quedan detrás de ti. Todo aquello que nos tiende a volver para atrás, todo aquello que nos estimule quizás a retroceder a lo que hayamos en el camino que hemos emprendido con el Señor. Dice, haz difícil como sea posible volver atrás rompiendo todas las conexiones que no te permitan una vida plena de obediencia y devoción a tu Señor Jesús. Mira Lucas capítulo 9, en el versículo 23, dice justamente esto. Les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A veces nos vamos reconectando o nos tratamos de conectar con la vieja vida, con las cosas del pasado, con cosas que sabemos que no nos hacían bien, pero siempre tenemos esa tendencia, esa tentación, pero ciertamente el Señor nos está llamando y nos dice, che, ojo, fíjate, tené cuidado, que realmente yo di mi vida por vos.
Dice, y los términos que lo plantea McDonald están muy buenos. Quemá los puentes que quedan detrás de ti. Quemá esos puentes, como para que no puedas retroceder nunca, para que siempre puedas pensar en el Señor en primer lugar y todo lo demás quede en un segundo plano. Quinto, no te salgas del camino. Es parecido al anterior. Ciertamente mucha gente empieza bien y no termina bien. Él pone el ejemplo que puestos bien remunerados distraen a muchos. A veces un buen trabajo, a veces genera una distracción. Carreras interesantes fascinan a otros y se lo llevan. Matrimonios torpes han sido la causa de la caída de muchos que hubieran sido discípulos del Señor. El Señor dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces dice, no vuelvas atrás. Y él pone un ejemplo de la agricultura. Ustedes saben que era una cultura agrícola la que estaba, digamos, en la que el Señor Jesús se movía, ¿no? Y dice, ninguno que ponga su mano en el arado, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios, es apto para ser discípulo del Señor. Usted sabe que cuando un peón de campo o alguien empezaba a trabajar en el campo, lo primero que hacía le daban el arado para ver si era bueno. ¿Y por qué? Porque, bueno, ahora hay tiempo de siembra directa y, bueno, todas unas tecnologías muy superiores, ¿no? Pero hasta hace poco se araba con la yunta de bueyes. Y el sembrador, digamos, el que estaba arando la tierra, era el que tenía que guiar justamente el arado que va atrás de la yunta de bueyes. Entonces, y especialmente en la tierra de Palestina sucedía esto, muy especialmente. La tierra de Palestina, ¿qué pasaba? La tierra es muy árida y hay zonas ventosas, muy descampadas y demás. Entonces, cuando iba la yunta de bueyes adelante, el tipo manejando el arado atrás, lo primero que empezaba a pasar cuando los bueyes empezaban a caminar rápido es que empezaba a volar tierra con el viento y demás. Y claro, al tipo, al sembrador, la tierra le empezaba a volar de los ojos. Entonces lo primero que hacía era que se daba vuelta para que la tierra no le pegue los ojos. Pero cuando se daba vuelta y miraba hacia atrás, el surco salió un desastre. Era un chiquero. Entonces dice, nadie que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que verdaderamente tenía madera era el que se bancaba la tierra de los ojos. Entonces, ciertamente, a nosotros a veces nos vuela la tierra de los ojos cuando tenemos que servir al Señor o cuando tenemos que ser discípulos de Él. Pero ciertamente es necesario que la tierra vuele eso. Y que a veces eso nos ocasiona derramar lágrimas también. Pero si eso no ocurre, bueno, miramos para atrás, tratamos de evitar las circunstancias conflictivas, negativas, dolorosas o situaciones que no nos gusta pasar a nadie, y bueno, nada, el surco y sale lo que sale. Último punto, no, perdón, penúltimo. Dice, vive para servir. No solamente no mires atrás, sino vive para servir. Hay una frase famosa que dice, el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Y el Señor decía también, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La verdadera grandeza reside en servir a otros. En el reino de Dios es distinto que en otros ámbitos, también lo dijo el Señor, ¿no? En el reino de Dios, el mayor es el que se dispone a servir a los otros. Más bienaventurado es dar que recibir, decía el Señor Jesús, ¿no? Es un texto extraño que aparece en el libro de los Hechos, que lo menciona el apóstol Pablo, que no aparece en los evangelios, pero lo dijo el Señor, el apóstol de alguna manera tenía documentada esa frase, que lo dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, es entregar a lo que uno pueda obtener. Y por último, coronalo al Señor como Señor de todo. Si Cristo gobierna tu vida, tus días realmente valdrán para la eternidad, es lo que dice el Señor, ¿no? Fíjate el último texto que vamos a leer, también conocido, 2 Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Versículo 14.
Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos pone en una situación compleja, nos deja sin opción. Pensando esto, que si uno, Jesucristo, murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Creo que este tipo de lecciones, honestamente, me parece que son quizás de las más sencillas de entender, pero quizás las más difíciles de aplicar. Seguramente en todo, digamos, en nuestro transcurrir por la vida cristiana, todos hemos escuchado, leído, meditado acerca de lo que es el señorío de Cristo, acerca de lo que implica ello, acerca de lo que implica ser discípulo del Señor, acerca de lo que es la entrega, lo que es la rendición. Muchas veces hemos hablado y escuchado sobre esto, pero ciertamente poner en práctica todo eso nos pone muchas veces en aprietos, porque siempre queremos retener las cosas nuestras, siempre queremos luchar por algo que creemos que necesitamos, por algo que creemos que es justo, por algo que tiene que ver con nuestro bienestar, con el bienestar de nuestra familia, y eso no está mal, está bien, pero muchas veces anteponemos nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros intereses a lo que el Señor desea para nosotros. Esperemos que, bueno, todas las lecciones que hemos tenido y hemos llevado adelante puedan ser puestas en práctica, ¿no? Algunas cuestiones son muy sencillas, pero también son muy complejas de elaborar en nuestro día a día, y esperemos que todos lo podamos elaborar y que los grandes ejemplos que la palabra nos deja, que el Señor nos deja, puedan ser incorporados, asumidos, y no solamente eso, sino también encarnados y vividos por todos nosotros, en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a terminar con oración. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias porque hemos podido meditar en tu palabra, meditar en lo que vos querés. Gracias, Señor, porque tu bendición, Señor, nos ha alcanzado. Y, Señor, tu palabra nos desafía con todas estas lecciones que hemos estudiado, Señor. Desde el comienzo de este estudio, pero sobre todo en esta última lección, nos damos cuenta de la necesidad de lo que significa la entrega, la rendición, la búsqueda de tu rostro. El Señor en ponerte en primer lugar por encima de nuestras necesidades y deseos. Señor, lo ponemos todo en tus manos porque, Señor, sabemos que sos vos quien puede hacer esa obra de transformación en nuestras vidas para que, Señor, todo aquello que todavía queremos retener, que es corruptible, podamos entregarlo en tus manos, Señor, que podamos ser verdaderamente sacrificios vivos, que se entreguen por completo a vos, que nos presentemos, Señor, delante tuyo, con todo lo que ello implica, y que vos puedas hacer la obra que deseás y que has destinado a hacer con nosotros delante de la Fundación del Mundo. Te pedimos que bendiga, Señor, a tu pueblo, a los hermanos que estamos acá, a los hermanos que están conectados, aquellos que vean la predicación quizás algunos días después. Señor, que en todo tiempo, Señor, podamos ser capaces de manifestar el olor de tu conocimiento, manifestar lo que vos querés transmitir a las personas. Te damos gracias por todo una vez. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias